Buen día a todos. Mi nombre es Ana Martelli, trabajo en la Coordinación Regional Centro-Oeste de la Administración de Parques Nacionales. Gracias a todos por estar acá. Les voy a pedir si pueden, por favor, apagar sus cámaras y micrófonos, salvo a los oradores, a los expositores, así los podemos seguir viendo y escuchando en caso que quieran hacer algún comentario. Les quería comentar que la presentación va a durar aproximadamente 1 hora. Y luego de ese momento vamos a tener un espacio de preguntas, intercambios, comentarios, que los vamos a canalizar a través del chat que tiene la plataforma. Si en algún momento se considera o se da un intercambio más fluido, podemos abrir los micrófonos también, lo vamos a dejar a cargo de los expositores un poco ese tema. Y bueno, si les parece, paso a presentarles a los oradores del día de hoy. Contamos con la presencia de Mariano Bonomo, es licenciado en Arqueología y doctor en Ciencias Naturales, ambos de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Allí es profesor titular en la Cátedra de Arqueología en la Alimentación de América del Sur y jefe alterno en la División Arqueología del Museo de La Plata. Es investigador independiente del CONICET y se encuentra desarrollando estudios arqueológicos regionales de las sociedades indígenas que habitaron la costa atlántica pampeana y el delta del Paraná. Asimismo, ha dirigido proyectos de extensión universitaria en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos que buscan sociabilizar el conocimiento generado en el ámbito académico y acercarlo a los estudiantes, docentes y al público en general. También contamos con María de los Milagros Colovic, es doctora en humedales y artes, en humanidades, perdón, esa es mi especialización que me lleva a hacer un furcio. Humanidades y Artes, convención en Antropología, Arqueología por la Universidad Nacional de Rosario y licenciada en Antropología por la misma institución. Actualmente se desempeña como investigadora del CONICET en el Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción en la Universidad Autónoma de Entre Ríos y como docente en la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Sus temas de investigaciones se centran en el análisis arqueobotánico de sitios arqueológicos en el centro-este de Argentina. Sonia Lancelotti es doctora en Arqueología en la Universidad de Buenos Aires y licenciada en Ciencias Antropológicas en la misma institución. Actualmente se desempeña como investigadora del CONICET en el Instituto de las Culturas, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y como docente del Departamento en Ciencias Sociales, el Instituto de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de Luján. Sus temas de investigación se centran en el análisis del uso del espacio por parte de las poblaciones prehispánicas de Yocavil y el noreste de la provincia de Buenos Aires. Finalmente, contamos con la presencia de Rodrigo Costa Angriciani, es licenciado en Historia por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, de Brasil, y doctor en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata. Es jefe en trabajos prácticos de las cátedras de Etnohistoria de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, e investigador asistente de CONICET, con lugar de trabajo en el Laboratorio de Arqueología del Centro de Investigaciones Científicas y Transferencias Tecnológicas a la Producción en la ciudad de Diamante. Su tema de investigación enfoca la expansión prehispánica de las poblaciones guaraníes en la porción meridional de la Cuenca del Plata, mediante el estudio de los lugares de asentamiento y de las tecnologías. Muy bien. Si les parece, los expositores pueden pasar a compartir su pantalla. Ponemos la presentación y yo apago mi micrófono y mi cámara para que no haya interferencia. Muchas gracias a todos por estar acá. Un segundo, ahí comparto. Bueno, muchas gracias, Ana, por la invitación. Quiero aprovechar mientras Rodrigo comparte la pantalla, en nombre de los 3 oradores, de los 4, a la Administración de Parques Nacionales por la invitación, y especialmente a Pablo Casanello, Lorena Pérez Caruzzi y a vos, Ana, por haber hecho todas las gestiones y la coordinación operativa de esta charla. Además, no quiero dejar para el final el agradecimiento a lo que es la institución Parques Nacionales, que ha apoyado desde
el año 2006, 2007, nuestras investigaciones, que empezamos en el área con una pequeña prospección en el Parque Nacional Predelta, donde fuimos acompañados y contamos con la colaboración de todos los integrantes en ese momento del parque, de Pablo Giorgis, Reinaldo Zanello, Julián Alonso, Ariel Caramarán, Darío y Luis Ruiz Díaz. Después, bueno, también Gustavo Márquez y Juan Acosta, digamos, todas personas que han colaborado intensivamente y con nuestras investigaciones, y con ellos a los cuales estamos muy agradecidos, y ese apoyo que nos han dado hizo que al año siguiente que iniciáramos esta pequeña prospección volviéramos, hiciéramos una excavación, y que parte de los integrantes de esa excavación, del equipo, después continuaran con las investigaciones, como Carolina Silva, que continuó excavando un sitio cercano ahí al Parque Nacional Predelta años más tarde, Juan Carlos Castro, que inició sus investigaciones en el Parque Nacional del Palmar como parte de su tesis doctoral, y más recientemente Eduardo Apoliner, que ha comenzado a realizar investigaciones en el Parque Nacional Iguazú. Entonces, de alguna manera, ese comienzo fue muy fructífero y se generó una interacción constante con lo que es Parques Nacionales, a lo cual es, digamos, como quería agradecer por la colaboración constante en nuestro trabajo. Bueno, en esta charla básicamente nos vamos a centrar en lo que es las investigaciones arqueológicas que estamos realizando en el río Paraná, especialmente en el sector del Taico. En un primer momento yo voy a hacer una especie de introducción a la arqueología del área. Después Milagros va a tratar específicamente los estudios arqueobotánicos que está desarrollando en la zona. Sonia nos va a comentar la información existente sobre el Parque Nacional Cierro de los Pantanos y el potencial que tiene este parque para las investigaciones. Y Rodrigo va a finalizar con las investigaciones estas que les comentaba, que hemos desarrollado en el Parque Nacional Predelta y que también tienen una proyección futura interesante. Vemos la siguiente, Rodrigo, por favor. Bueno, el delta del río Paraná forma parte de lo que es la cuenca del Plata, que es la segunda cuenca más grande dentro de lo que es América del Sur, junto con las del Amazonas y la del Orinoco. Son cuencas que comparten las poblaciones indígenas que ocuparon estos ambientes fluviales algunas tendencias similares, como la ocupación intensiva de lo que es la planicie de inundación y los ambientes insulares. Bueno, no sé, ¿me escuchan? Ahora sí. Bien. Ahora sí. Se me fue el PowerPoint de la imagen, no sé por qué, pero bueno, no importa. En estos lugares se han realizado diversos trabajos en tierra, como son montículos, terraplenes, campos elevados, lagunas artificiales, zanjas y plataformas. Estas poblaciones indígenas que ocuparon estas tres grandes cuencas fluviales tenían una compleja tecnología cerámica, plasmada en diversas morfologías de los recipientes y también en distintas iconografías. Estas poblaciones se utilizaron para trasladarse canoas monóxilas, ¿no? Canoas elaboradas con un único tronco, que les posibilitó, digamos, la movilidad en este ambiente con densa vegetación, y a su vez tenían, digamos, una economía mixta, orientada básicamente hacia los recursos silvestres, hacia la pesca, la caza de animales acuáticos, la explotación de palmas y la horticultura de mandioca, maíz, zapallo y porotos. Siguiente. Perdón, Mariano, te interrumpo, que no estamos viendo la presentación. Rodrigo, fíjate si se puede volver a proyectar. Ok. Yo tampoco la estoy viendo. A ver, ahí probemos volver a compartir la pantalla. Yo la estaba viendo, pero se ve que hay muchos participantes que no.
No, los interrumpo para decirles que alguien entró, se ve que por errores compartió su pantalla y ahí se fue la de Rodrigo. Ah, ok, perfecto. Ahora sí la estamos viendo bien. Ahora sí, Rodrigo. ¿Están viendo mi pantalla ahora? Sí, hay que ponerle en modo presentación. Listo. Bárbaro. La siguiente, Rodrigo, por favor. Bueno, dentro de lo que es la Cuenca del Plata, varias poblaciones que vivieron en estos ambientes fluviales y ribereños utilizaron para contrarrestar las inundaciones frecuentes en el área uno de los materiales constructivos más utilizados y más difundidos a lo largo de la historia de la humanidad, que es la tierra. Estas poblaciones indígenas sobrelevaron los lugares residenciales mediante la construcción de montículos en tierra, digamos, conocidos localmente como cerros o cerritos. Y como vemos en el mapa, estos cerritos, que son estos puntitos rojos, que se pueden ver en el mapa, no sé, Rodrigo, si los podéis ir marcando, están, digamos, en distintos sectores de lo que es la Cuenca del Plata, que es este sector todo rayado. Están tanto en el delta del Paraná como en el curso inferior del río Uruguay, en los ríos Dulce y Salado en Santiago del Estero, en el sector del este de Uruguay y sur de Brasil, que son los lugares donde están las ocupaciones más antiguas, con dataciones radiocarbónicas que llegan, dataciones por carbono 14, que muestran una antigüedad de hace unos 5.000 años atrás, que fueron erigidas estas estructuras monticulares en el sector este de Uruguay y sur de Brasil, en el Planalto brasileño y también en el Pantanal del río Paraguay, el Alto Río Paraguay. Siguiendo, achicando la escala geográfica, ya pasamos a lo que es el área de estudio en la siguiente. Y lo que vemos, digamos, es el Delta del Paraná, que es un ambiente conformado por numerosos cuerpos y cursos de agua que rodean islas, numerosas islas, y que constituye una especie de cuña de vegetación subtropical que penetra en un ambiente de pastizales templados. Al inicio de nuestras investigaciones en este sector del Delta del Paraná, había ciertas preguntas o ciertas propuestas de distintos investigadores que son las que guiaron nuestras investigaciones cuando empezamos a investigar en el área en el año 2006. En general se proponía que estas poblaciones ocupaban elevaciones naturales, que eran básicamente cazadores-recolectores, que adoptaron los cultivos recién cuando llegaron los guaraníes al área y que en general no tenían grandes diferencias sociales. Esas fueron un poco las preguntas que guiaron nuestras investigaciones en el año 2006. Siguiente, veamos un poco de historia de las investigaciones que, digamos, nuestras investigaciones se entroncan dentro de una larga trayectoria de estudios en la zona. El primero de ellos fue desarrollado por Estanislao Ceballos y Pedro Pico, publicado en el año 1878. Este trabajo es en el llamado Túmulo de Campana, fue realizado, es uno de los primeros trabajos sistemáticos realizados en la arqueología argentina, y es un sitio, el Túmulo de Campana, ubicado en las cercanías, en las adyacencias del Parque Nacional Cerro de los Pantanos, y es un sitio con relevancia histórica para la arqueología argentina y de América del Sur, ya que no solo fue excavado tempranamente y con métodos relativamente sistemáticos, con criterios científicos adecuados para la época, sino que también fue uno de los primeros sitios arqueológicos de Argentina que tuvo algún tipo de relevancia y trascendencia en el exterior, ya que sus materiales fueron publicados por Thomas Joyce en 1913, en una de las primeras síntesis de la arqueología de América del Sur, y después por el arqueólogo sueco y etnólogo sueco Erland Nordenskjöld, que publicó también algunas de las imágenes y de las piezas halladas en este sitio arqueológico tan relevante para la historia de la arqueología en nuestro país.
Además, en este sitio fue el primero en el cual se mencionaron los apéndices zoomorfos, que luego convertirían en uno de los rasgos característicos de la entidad arqueológica Goya Malabrigo, que es una de las que vamos a ver allí. Entonces, en este sitio, que era un montículo de tierra, que es este que está sombreado ahí en amarillo, no sé si lo pueden ver en la imagen, y los apéndices zoomorfos que aparecieron en el lugar, son dos elementos que van a caracterizar una de las principales entidades arqueológicas de lo que es el NEA, el nordeste argentino, que son apéndices zoomorfos asociados a montículos construidos en tierra. Años más tarde, en el año 1925, vino el arqueólogo norteamericano Samuel Lothrop a desarrollar estudios en el delta del Paraná, también próximo a esta área, en el Arroyo Malo, frente al canal Gobernador Arias. Excavó un sitio arqueológico, un asentamiento, donde comenzó a hallar una serie de entierros en urnas funerarias, en urnas de cerámica, con entierros humanos en su interior. Y esto iría a caracterizar la segunda entidad arqueológica propia de los ambientes del NEA, que es la entidad arqueológica guaraní. Así, en estos dos trabajos principales quedan caracterizadas estas principales entidades arqueológicas. Por un lado, montículos de tierra asociados a apéndices zoomorfos, que es lo característico de la entidad arqueológica Goya Malabrigo, que después vamos a desarrollar posteriormente, y después los trabajos sobre arqueología guaraní, que comenzaron con el estudio del sitio Arroyo Malo, que, como vemos en la siguiente diapositiva, esta entidad arqueológica se caracteriza por la presencia de entierros en urna, por el uso de hachas pulidas de piedra para el trabajo de la tierra, que eran poblaciones agricultoras, y una serie de tratamientos de las superficies cerámicas, de decoraciones y distintos tipos de tratamientos, como el corrugado, que es una forma de unir los rodetes, que queda como una superficie, como si fuera un cartón corrugado, un guiculado, que son impresiones de uñas, cepillado, que es una forma de como peinar las vasijas con algún tipo de marlo de maíz o algún tipo de paja o demás que generaba esta superficie escobada, pinturas polícromas, pinturas en las cuales se combinaban colores rojos o negros con trazos muy finos sobre fondos blancos a cremas, y estas sociedades vivieron básicamente en lo que es dentro de lo que es el área del NEA, en lo que es Misiones, el sector, digamos, de los alrededores de Yacyretá, en el norte de Corrientes, el curso del río Uruguay y el delta inferior del río Paraná. Estas poblaciones, tengamos en cuenta que son poblaciones de origen guaraní, que migraron y se expandieron durante 2000 años por miles de kilómetros, y que llegaron a este sector de la Cuenca del Plata, que constituye el límite meridional de esa expansión poblacional ocurrida y frenada por la conquista europea. Entonces tenemos la cronología de estas ocupaciones, que es la entidad arqueológica más tardía que aparece en el área, que va del año 1200 de nuestra era a momentos de contacto con las poblaciones europeas. Siguiente. Bueno, ya en el año 2006, un poco para ver y continuar con estas investigaciones que habían desarrollado distintos investigadores, comenzamos con las prospecciones arqueológicas, con la búsqueda y relevamiento del área en busca de sitios arqueológicos. Así, en el año 2006, junto con Gustavo Politis, iniciamos estas prospecciones en lo que es el delta superior del Paraná, en los departamentos de Diamante, Victoria y Gualeguay. Recorrimos los sectores de islas y en ese sector y en las llanuras adyacentes tenemos localizados 93 sitios arqueológicos y hemos recorrido una distancia de alrededor de 930 kilómetros en lancha por el sector de islas, y vemos que este sector tiene grandes áreas que aún no hemos recorrido.
por lo cual muestra un gran potencial arqueológico para desarrollar investigaciones de este tipo. Un punto interesante es que también al inicio de nuestras investigaciones hicimos una breve prospección en lo que era la isla del Rico, en lo que hoy constituye también el Parque Nacional Islas de Santa Fe. Bueno, eso también hicimos una breve prospección que en su momento nos acompañó Juan Acosta antes de que ese sector fuera declarado Parque Nacional. Siguiente. Bueno, durante estas prospecciones localizamos sitios arqueológicos tanto sobre las playas, materiales arqueológicos distribuidos sobre las playas de lagunas, sitios sobre albardones, cerritos aislados y conjuntos de cerritos que en general no superan los 3 cerritos. Siguiente. También realizamos excavaciones. Excavamos 7 sitios arqueológicos. En general los sitios arqueológicos están constituidos por espacios residenciales, son sitios habitacionales, que además en la mayoría de ellos se han encontrado entierros humanos, o sea, son áreas donde los espacios, digamos, de las actividades domésticas con las actividades rituales y de entierro de los ancestros coexistían. Siguiente. Hicimos distintas dataciones radiocarbónicas para conocer la cronología, para conocer la antigüedad de estas ocupaciones. Hicimos 43 dataciones radiocarbónicas en sitios del área y vemos que las ocupaciones van desde hace 2000 años atrás hasta momentos muy cercanos a la conquista europea. Es decir, que las partes más recientes, menos antiguas de los sitios, las partes más, los componentes más tardíos de los sitios, corresponden con la información, pueden ser, digamos, comparados con la información que dieron los primeros conquistadores que se asentaron en la región. Pensemos que frente a los sitios que estamos trabajando se instaló el Fuerte Santi Espíritu, que fue el primer asentamiento español en territorio argentino, y de ese asentamiento tenemos un gran número de descripciones. Este asentamiento fundado por Gaboto nos ha dejado una gran cantidad de crónicas y de información sobre las poblaciones indígenas que vivían en la región, y bueno, estas excavaciones están mostrando que los componentes más recientes de los sitios se corresponden con estas poblaciones que en términos genéricos se denominan Chanatimbú. Y la antigüedad, como les decía, llega hasta unos 2000 años atrás. Entonces una pregunta que nos hacíamos es, bueno, esta antigüedad es el límite, está dado porque el área no estaba disponible, porque por alguna razón en especial. Entonces también recurrimos, siguiente, a conocer o a tratar de analizar desde cuándo este ambiente deltaico estuvo disponible. Y como sabemos, en el Eoceno Medio, hace unos 6000 años, por un aumento de temperaturas mayores a las actuales, hubo un derretimiento de los cascos polares, y eso produjo un aumento del nivel del mar, y gran parte, digamos, de lo que es hoy el delta del Paraná, era en realidad un estuario abierto, de mezcla de aguas dulces y saladas, y en realidad recién a partir de hace unos 4000 años atrás es que este ambiente comienza a estar disponible para las ocupaciones humanas. Siguiente. Bueno, ya hablamos de espacio, de tiempo, pero nos falta la principal variable con la cual trabajamos en arqueología, que es cultura, sociedad. Bueno, básicamente estos sitios que estamos trabajando en el sector del delta superior del Paraná se asocian a lo que llamamos en arqueología entidad arqueológica Goya-Malabrigo, definida por las 2 ciudades principales donde fueron encontrados los materiales más característicos de estas sociedades, por Goya y Malabrigo, Goya en Corrientes y Malabrigo en Santa Fe. Como vemos, esta entidad arqueológica tiene una distribución mayor a lo que es el área de estudio, y va en el Paraná, va desde lo que es la confluencia con el río Paraguay
hasta el curso inferior del Paraná y el delta inferior. En general, lo que podemos ver en el mapa es que hay una estrecha asociación entre lo que es los sitios arqueológicos Goya-Malabrigo y la planicie aluvial del Paraná. Uno de los elementos característicos de estas sociedades son estos apéndices zoomorfos, estos modelados hechos en cerámica que representan animales. En cuanto a los recursos faunísticos explotados, a los recursos utilizados para la alimentación, esta estrecha asociación con la planicie inundación del Paraná también se ve reflejado en los recursos explotados, básicamente el coipo, el carpincho y distintos peces. Pero además de ser recursos alimentarios, estos animales también fueron recursos para pensar, recursos simbólicos utilizados por las poblaciones humanas para representar el mundo que los rodeaba, el mundo natural que los rodeaba. Y así, aprovechando que nosotros trabajamos en el Museo de la Plata y en el Centro de Investigaciones de Diamante, y tenemos contacto con distintos especialistas en otras ramas de las ciencias, en ramas de las ciencias naturales, como biólogos y zoólogos, botánicos y demás, aprovechamos para tratar de identificar las especies o los taxones a distintos niveles taxonómicos que estaban representados en la cerámica. Y así identificamos distintas clases de moluscos. Acá les traje algunos ejemplos, como ampuláridos del género Pomacea, eunectes, ¿no? la boa constrictora característica del ambiente del Taico también está representado, distintos mamíferos, como el yaguareté, el vampiro, el murciélago vampiro, aves como los búhos, buitres como el Sarcoramphus. Y, siguiente, también vemos que los más característicos, como los citácidos, que incluyen loros, cotorras y guacamayos, son los más comunes, y justamente estos animales son los que aparecen frecuentemente en distintas poblaciones de las tierras bajas sudamericanas, entre los animales domesticados, entre los animales que son incluidos en la esfera doméstica y conviven con las sociedades dentro de lo que son las áreas residenciales, los campamentos. Entonces creemos que también la representación o la preferencia por determinados animales que son representados también puede estar relacionada con que algunos tenían un estatus diferente o una familiaridad mayor con las poblaciones porque eran transformados en mascotas que vivían en los ambientes domésticos, como pueden ser el caso de los citácidos, los monos y también el caso del carpincho o capibara. Siguiente. Una de las preguntas, como les decía al principio, era si realmente estas poblaciones ocupaban solo elevaciones naturales. Nosotros lo que hicimos fue realizar distintas planimetrías con estación total para conocer las dimensiones y la forma de las elevaciones, y estudios geoarqueológicos, encabezados sobre todo por Carola Castiñeras, para evaluar la composición y textura de los sedimentos que conformaban estas elevaciones. Por un lado vimos que varios sitios en realidad están sobre geoformas naturales, que son los albardones, estas formas alargadas paralelas a los cursos de agua. Pero había otras que no se explican por procesos geomorfológicos naturales ni por agentes eólicos o fluviales, que son estos cerritos. Siguiente. Además, a partir de las planimetrías con estación total, pudimos detectar que en estas zonas, generalmente cubiertas de pastizales, que no nos permiten tener una buena visibilidad, existían en las adyacencias de varios de los montículos una serie de depresiones que interpretamos, donde falta la primera capa superficial de suelo, que interpretamos como áreas de reclame de sedimento, como áreas de obtención de sedimentos para elevar
las estructuras monticulares. Siguiente. Cuando excavamos algunos de estos sitios, vimos que al interior de las estructuras, en general se observan una sucesión de capas quemadas in situ, capas que fueron termoalteradas al interior de los montículos, y a partir de distintos estudios de barrenos y sondeos realizados en el montículo y en las adyacencias, pudimos identificar notables discrepancias texturales y mineralógicas entre los sedimentos naturales de la planicie adyacente a los montículos en comparación con la estructura del montículo mismo. Los montículos fueron modificados por la acción del fuego, como vemos ahí en la diapositiva, y por la incorporación de distintos materiales gruesos, como son los tiestos cerámicos, carbón, valvas y huesos. Estos materiales de textura más gruesa habrían sido incluidos de manera intencional, no solo para incrementar la altura del cerrito, sino también para consolidar los sedimentos finos y mantener la integridad de la estructura durante el tiempo. La composición también muestra diferencias y vemos que en general se seleccionaron arcillas con propiedades cohesivas que cumplían con las cualidades requeridas para la ingeniería constructiva de los cerritos. Entonces, siguiente. A la pregunta que nos hacíamos al principio de la investigación de si realmente solo ocupaban elevaciones naturales, la respuesta es no. También existían cerritos, que son montículos construidos en tierra, como estrategia de asentamiento para ocupar planicies fluviales que se inundan de manera recurrente. Siguiente. Y la otra pregunta es si eran solo cazadores-recolectores. Básicamente, cuando nosotros empezamos nuestras investigaciones, se sabía que en los sitios arqueológicos aparecían restos faunísticos de coipo, de carpincho y diversos peces, que en algunos sitios habían sido recuperados endocarpos carbonizados de frutos de palmeras, y que estas poblaciones tenían una tecnología especializada para la explotación de recursos fluviales, como pueden ser las puntas de arpones hechas con astas de cérvido, de arpones de punta separable, también que tenían torteros que eran utilizados para hilar fibras de origen vegetal o animal, pero básicamente esas eran las evidencias que se conocían hasta que comenzamos a desarrollar distintos estudios arqueobotánicos que fueron iniciados por Alejandro Zuccol y continuados por Milagros Colovic, con quien los dejo ahora para que siga desarrollando el tema y que nos conteste esta pregunta. Bueno. Tenés el micrófono silenciado, Milagros. ¿Ahora? Perfecto. Sí, ahora sí. Bueno, como decía Mariano, vamos a ver cómo era el uso humano de las plantas en estos grupos que habitaron la zona del delta del río Paraná. Estos estudios se realizan teniendo determinados, digamos, la siguiente row. Hasta. ¿Cómo estudiamos nosotros las plantas en arqueología? Decía que tenemos distintas formas de aproximarnos a los recursos vegetales. Por un lado, los macrorestos vegetales, que son los carbones arqueológicos, cuyos estudios están dirigidos por la doctora Mariana Bria del Laboratorio de Paleobotánica, de acá del Centro de Investigaciones de Diamante. Nosotros estamos vinculados con el Laboratorio de Paleobotánica, dirigido por Alejandro Zuccol y Mariana Bria.
y en parte estos estudios se realizan en ese laboratorio, y también estudios sobre los macrorestos, los carporrestos, que son frutos o semillas que también se pueden encontrar y recuperar en los sitios arqueológicos. Pero puntualmente, ahora les voy a hablar de los microrestos vegetales, que es como nosotros accedemos al estudio de las plantas en los sitios arqueológicos y podemos aproximarnos a ver cómo era el uso de estos recursos en el pasado. Tienen una característica importante, que es que perduran a lo largo del tiempo. O sea, nosotros nos enfocamos en los fitolitos, que son los que ustedes ven en la imagen dibujada abajo, a la izquierda, y los granos de almidón, que son esas formas ovales, circulares, poligonales, que se ven a la derecha. La próxima. Principalmente nosotros estudiamos los fitolitos, que son biomineralizaciones que se forman en la planta producto de su propio metabolismo, producto de su actividad celular. Es decir, que cuando la planta absorbe el agua del suelo, la sílice se acumula en sus células, haciendo una especie, en algunos casos, de réplica, por decirlo de algún modo, de esas células, y así nosotros podemos saber de qué planta pueden llegar a provenir esos microrestos. En la imagen nosotros vemos cómo se disponen las células vegetales y cómo esas células que se encuentran luego en los sedimentos arqueológicos o en los artefactos arqueológicos de manera dispersa. A la derecha tenemos el ejemplo de unos fitolitos en forma de cruz y en forma de tricoma que vistos por el microscopio electrónico de barrido, y en la imagen inferior vemos al microscopio óptico distintos tipos de morfologías que nosotros podemos encontrar en los sedimentos arqueológicos. Son muy comunes las formas globulares con espinas, como vemos en la imagen, en la primera fila de la imagen, o también son comunes los elementos panicoides, que son estos elementos en forma de pesita de gimnasia. Y también tenemos, por ejemplo, cruces, como el ejemplo que les mencionaba del microscopio tomado del microscopio electrónico de barrido, que es la que está a la derecha en la parte superior, y que nos indicaría la presencia de elementos afines a maideas, es decir, a maíz. La próxima, por favor. Bueno, como complemento, también nosotros utilizamos el análisis de granos de almidón. Los fitolitos los encontramos principalmente en la hoja de los vegetales y los granos de almidón en los frutos o en los tubérculos. Estos son granos que se almacenan y que también perduran en el tiempo. Es una macromolécula compuesta por dos polímeros, glucosa, amilosa y amilopectina, y es la mayor fuente de carbohidratos para la dieta humana. Estas formas son muy diagnósticas de ciertos grupos de plantas. Por ejemplo, en el dibujo de la derecha podemos observar distintas formas de cereales, tubérculos como la papa, por ejemplo, que son muy diagnósticos a la hora de reconocer de qué planta proviene ese grano de almidón. En la parte inferior vemos fotos tomadas con luz normal y con luz polarizada, y la luz polarizada es la que nos permite, con este fondo negro, resaltar los caracteres de los granos de almidón, que son principalmente su forma, su contorno, su superficie, y la cruz de extinción, que es la que, según la forma de esa cruz, nosotros podemos reconocer de qué planta o de qué fruto pudo provenir ese grano de almidón
ya sea en los sedimentos, pero nosotros principalmente los analizamos en los artefactos arqueológicos. La próxima. Cuando hacemos el análisis metodológicamente, lo que podemos hacer es hacer un perfil sedimentario o analizar los artefactos arqueológicos. Si nosotros analizamos perfiles sedimentarios, hacemos un muestreo en una columna y en general lo que hacemos es respetar los 5 centímetros por estrato, que es como se de capa en la excavación arqueológica. De esta manera nosotros tenemos un registro continuo de todo el perfil y podemos exactamente correlacionarlo con los niveles de ocupación que vamos registrando. Este material se procesa, tiene un procesamiento físico-químico que hacemos en el laboratorio, sobre todo para eliminar su contenido de materia orgánica. Por eso, cuando nosotros analizamos granos de almidón, no hacemos este tipo de procesamiento porque es muy agresivo para este tipo de material. Solo lo hacemos para fitolitos, para aislar los fitolitos y tener una muestra limpia. Después hacemos los preparados y los recuentos y vamos haciendo unos diagramas que ahora yo les voy a mostrar para saber el contenido en general de microrestos que contiene un perfil. La próxima. Bueno, como ejemplo de uno de estos trabajos, voy a citar el que hemos hecho hace unos años con Mariano Bonomo, Esteban Pacelli, Alejandro Zuccoli y Mariana Brea en el Parque Nacional Predelta, en el sitio arqueológico Cerro Tapera Vázquez, donde hemos estudiado una columna sedimentaria del sitio arqueológico, la próxima, y un perfil testigo. En la imagen pueden ver las distintas formas biocivistas que hemos recuperado, y las que están marcadas en la parte superior son elementos afines a maíz. Después tenemos otros indicadores, como pueden ser, por ejemplo, las fotos OIP, que son de plantas acuáticas, son de plantas podostemáceas. Después tenemos, por ejemplo, un globular de palmera en NMN, y también encontramos otros elementos que son silicios, pero son provenientes de espículas espongiarios, como en la foto O, que está en la parte inferior de la célula que les mencionaba de podostemácea, se ve como una célula alargada, y eso es un espícula espongiario que también es muy común en estos sedimentos porque muestra la disponibilidad hídrica en general de los sitios. También en NEME podemos ver otro elemento importante que nosotros lo usamos porque son quistes que se crean en las plantas debido al estrés hídrico. Ya que tenemos los dos extremos, digamos, de un ambiente en donde en general es fluctuante, digamos, los niveles del agua. Y en base a estos análisis, nosotros pudimos concluir que las condiciones climáticas en este sitio fueron más frías que en la actualidad, y que había algún tipo de manejo de horticultura a pequeña escala en este sitio, hacia los 500, 600 años antes del presente aproximadamente. La próxima. Bueno, estos son los diagramas fitolíticos que nosotros hacemos para el análisis de sedimentos, y entonces hacemos la comparación entre un perfil del sitio y un perfil testigo, que es un perfil alejado del sitio, que tratamos de que sea sin intervención antrópica, y en general lo que nosotros vemos en los análisis es que en los perfiles de los sitios hay mayor variabilidad o mayor abundancia de algunos elementos, como por ejemplo los elementos panicoides,
o, por ejemplo, los elementos afines a palmeras, o que en general representan, y además una mayor variabilidad de elementos representados que en los perfiles de unos sitios que aparecen como más, como menos ricos, digamos, en componentes vegetales. Bueno, también, además del sedimento, con Mariano Bonomo y Natalia Macia hicimos un análisis que tiene que sus resultados en relación a una cuchara, recuperada también del sitio Perro Tapera Vázquez, y que hicimos un análisis de fitolitos y granos de almidón de la superficie de la cuchara. En este caso, bueno, vemos, como ustedes observarán en la foto, he recuperado varios microrestos, distintas formas, como ya mencionaba antes, siempre presentes en los estípulos espongiarios, que son estos elementos alargados como los que se observan en N, o diatomeas, también están presentes en casi todas las muestras, que son indicadores de la disponibilidad hídrica, y además hemos visto, por ejemplo, granos de almidón y fitolitos, digamos, en los dos microrestos, la presencia de indicadores de maíz. También hemos visto, hemos encontrado elementos que se refieren al Postellus, al poroto, y también hemos encontrado elementos afines a Cana Edulis, que es achivia, una planta que es utilizada en los contextos como fines rituales también. Bueno, en este caso, en el esquema lo que mostramos es los distintos tipos de elementos que nosotros consideramos en esta muestra y sus abundancias en las distintas muestras que hemos analizado de la cuchara. En general, nosotros analizamos fitolitos y granos de almidón en los artefactos arqueológicos, y en los sedimentos analizamos contenido de fitolitos por los contextos que nosotros estamos abordando. Y en otros casos, por ejemplo, donde se encuentran terrazas de cultivo, ahí sí, bueno, se realiza el análisis también de granos de almidón en el sedimento. Pero como nosotros lo que estamos buscando son los frutos comestibles, en general en el sedimento lo que queda de grano de almidón es bastante escaso. Por eso estoy comentando los dos tipos de abordaje que existen y los tipos de microrestos apropiados para cada tipo de análisis. Siguiente. Bueno, los estudios antrocológicos también, el análisis de carbones, que de colaboradores, también nos han dado mucha información acerca de cómo se utilizaba el recurso disponible en el entorno, la anélisis, las distintas. Siguiente. Y bueno, preguntas son las que tratamos de responder. Como decía Mariano, estamos ante grupos cazadores-recolectores, como tradicionalmente se pensaba, o estamos viendo que había un uso de los recursos vegetales y un aprovechamiento y una horticultura a pequeña escala. Eso es lo que nosotros estamos viendo en evidencias directas a partir del estudio de microrestos, principalmente con los hallazgos que les he mencionado, distintas plantas como poroto, maíz, zapallo, el arroz, que también está disponible en el entorno y estamos viendo que es utilizado o manipulado en los sitios, y después también a través de los macrorestos hemos podido ver en el análisis de los carbones que
se ha aprovechado también mucho el recurso circundante a los sitios, no solamente los recursos que se puedan preservar o cultivar, sino también recursos que ya están disponibles y que se aprovechan con distintas funciones. No solamente tenemos muchos macrorestos recuperados que tienen un uso medicinal, por ejemplo, no solamente estamos hablando de recursos alimenticios. La próxima. Bueno, y entonces, para concluir con esta parte, lo que podemos tener en cuenta es que estos grupos tienen una subsistencia basada en una economía mixta, donde los recursos vegetales eran parte de la dieta y de los usos actuales que les pudieron dar, que disponer de varios elementos, como nosotros hemos observado, que disponían, es importante porque tenían el alimento durante todo el año disponible. Por ejemplo, también el tema de contar con granos facilita el almacenamiento de esos recursos, y los recursos que hemos mencionado son muy nutricionales, aportan muchas proteínas, minerales, fibras, carbohidratos necesarios para la subsistencia. Y bueno, y esto hace pensar que en realidad, además de la caza, la recolección y la pesca, estamos hablando de grupos que tenían prácticas de manejo de los recursos vegetales. Bueno, después consultas, y ahora los dejo con Sonia. Muchas gracias. Sonia, no se te escucha. Micrófono. ¿Sonia? Sí, yo estaba por preguntarle, no la veo. Tenés silenciado el micrófono todavía. Bien, ahora sí. Sí. Un momentito, que quiero ver la pantalla. Bien, les decía que nos vamos un poco al sur, bastante más al sur, a la cuenca inferior del río Paraná, donde se encuentra el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Pásame a la siguiente, por favor, Rodrigo. Como saben, este parque nacional fue creado formalmente a fines de 2018, es el más nuevo de los parques nacionales, sobre la base de la unión de la Reserva Natural Estricta Otamendi y la Reserva Natural Provincial Río Luján. Como les decía, se ubica en el sector noreste de la provincia de Buenos Aires, de modo que incluye ambientes representativos de 2 ecorregiones, que son la ecorregión de Delta e Islas del Paraná, y la ecorregión de Pampa. Como vamos a ver ahora, y lo ven acá en el mapa, los principales sitios arqueológicos ubicados dentro de la reserva fueron detectados mucho tiempo antes de la incorporación de estas tierras a parques nacionales, pero fueron asimilados por el parque como recursos culturales y se conservan como tales. En primer lugar, vamos a destacar el sitio Túmulo de Campana, arriba a la izquierda, el Túmulo de Campana 2, que son el primero es el que les mencionó Mariano al principio de la ponencia, y que se destaca por su importancia dentro de la historia de la arqueología argentina, porque fue excavado, como él decía, publicado en 1878, había sido excavado un par de años antes. Y el túmulo de Campana 2 se encuentra a 200 metros del anterior y fue detectado y excavado inicialmente por el arqueólogo Ciro René Lafont a principios de la década del 70. Es importante destacarles que los dos sitios se encuentran estrictamente por fuera de los límites del Parque Nacional, pero el túmulo de Campana está a solo 33 metros del límite formal del parque,
de modo que están dentro de su área de influencia. Bueno, nos vamos al sur del mapa. Ahí se encuentran también fuera del área del parque y un poco más alejados, ya no dentro del área de influencia buffer, los sitios Las Vizcacheras y Anaí, que también fueron detectados e investigados inicialmente por la FON a fines de la década del 60. Continuando con los sitios, tenemos los sitios Río Luján 1 y 2, en el sector sureste del parque. Se excavó también a fines de los 60, y sobre estos dos sitios sobre los cuales les voy a profundizar en esta charla. Las otras tres localizaciones son las de Laguna Grande, los sitios Otamendi 1, 2, 3 y 4, y Canal Grande. Laguna Grande corresponde a materiales excavados en 1989 y 1990, fueron publicados por López, Morisi y Mazoya, y también por Lescano en el año 91, y no fueron excavados nuevamente. Los sitios Otamendi corresponden a sondeos que se presentaron en un trabajo de la Ponte en el año 2018, y Canal Grande es una recolección de material de superficie realizado por un guardaparque antes de que el lugar fuera atravesado y destruido por la construcción del canal. Vamos a la siguiente. Ahora sí vamos a mostrar un poco las investigaciones realizadas en los sitios Río Luján. Estos sitios fueron detectados por José Antonio Miñone a principios de los años 60 y los publicó por primera vez como una nota periodística en el semanario El Civismo de la ciudad de Luján. Para quienes no lo conocieron, les cuento que Miñone fue un activo aficionado a la arqueología de aquella época. Entre otras cosas, propició la creación del Museo Municipal en la casa donde había vivido su infancia Florentino Ameguino, en la ciudad de Luján. Es el actual Museo Casa Ameguino de esa ciudad. Y también colaboró en la creación del Museo Municipal de Ciencias Naturales de Mercedes en el año 47, y en esa época fue, por ejemplo, el que propuso que se le asigna el nombre de Carlos Ameguino a ese museo, que es el nombre que lleva actualmente. Y de esta relación entre Luján y Mercedes surge que en el año 68, junto a Jorge Petrocelli, Miñone, desde el Museo de Mercedes, realizan las primeras y prácticamente las únicas excavaciones arqueológicas que se hicieron sobre estos sitios. Les muestro, acá vemos algunas fotografías de esa época, cómo se realizaban las investigaciones. Se abrieron cuadrículas en 5 sectores, algunas de 1 metro por 1 metro, otras de 50 por 50 centímetros, y en total se excavaron unos 120 metros cuadrados. Se tamizaba el material, se limpiaba y se siglaba en un pequeño laboratorio de campo, que lo pueden ver montado en la foto de abajo a la izquierda. Y se registraba la procedencia horizontal de los materiales, no así la vertical. En la fotografía de abajo a la izquierda van a ver parado a Miñone, que ya para ese entonces era un hombre bastante mayor, y Petrocelli junto a otros colaboradores del museo dentro de las cuadrículas y en el resto de las fotos. Los materiales recolectados fueron muy abundantes, los vamos a ver en las diapositivas siguientes, y por mucho tiempo fueron una referencia ineludible a la arqueología de esta región. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La publicación principal de los trabajos realizados en estos sitios corresponde a las actas del primer Congreso Nacional de Arqueología Argentina, que se realizó en el año 1970, pero que se publicó en el año 75. Acá en la filmina vemos, por ejemplo, un esquema de la ubicación de los sitios excavados, que se fue presentado en esa ponencia y está en la publicación, y a la derecha la georreferenciación actual sobre una imagen satelital. Acá vemos que se trata de 2 sitios. Al sur, más cerca del río Luján, que es este curso de agua que vemos acá, está el sitio 1, y hacia el norte, a unos 300 metros de distancia, el sitio 2. Y ambos sitios tienen características muy distintas, como vamos a ver. El sitio 1 corresponde a un área de enterratorios humanos, y el sitio 2 fue definido en esa publicación como un basural,
actualmente no le damos esa connotación de descarte de basura, sino más bien como un lugar de habitación y de usos múltiples. Un dato de color sobre estos sitios: en el año 2006, desde Parques Nacionales, llevan nuevamente al lugar a Petrocelli y a Héctor Arzani del Museo de Mercedes. Imagínense, había pasado 30 años, más de 30 años, desde que se habían excavado los sitios, y el crecimiento de la vegetación y la geomorfología plana dificultaban bastante la detección de los lugares. Pero a partir de esa visita se logró la georreferenciación de los lugares con un punto GPS, y a partir de entonces se pueden localizar sin mayores dificultades. En diciembre estuvimos con Mariano Bonomo haciendo una breve recorrida. Vamos a la siguiente. Vamos a caracterizar primero los materiales del sitio 2. Como les contaba antes, los materiales excavados en la década del 60 se encuentran todavía en el Museo Carlos Ameghino de Mercedes. Los más enteros forman parte de la exposición permanente del museo desde que se excavaron hasta ahora, si bien, por supuesto, cambió el montaje y el estilo de la exposición a lo largo del tiempo. Nosotros en el año 2008, junto a Gabriela Acuña Suárez, comenzamos con el reanálisis del material cerámico, y más profundamente, entre 2013 y 2016, aplicamos un programa general de reordenamiento y sistematización de los distintos materiales que conforman esta colección, porque vimos que se encontraban en un creciente estado de deterioro, que simplemente había que ordenarlos y aplicar acciones de conservación preventiva. Bueno, logramos reordenar la colección y continuamos las investigaciones con todas las limitaciones que sabemos que tiene el análisis de colecciones antiguas del museo. Volviendo. La cerámica fue inicialmente analizada por Amanda Cagiano para su tesis doctoral en la Universidad de La Plata. En ese trabajo identificó tratamientos de superficies, los definió como pulidos, aplicación de pinturas, distintas variables de incisos, determinó los elementos de diseño, identificó reticulados, líneas rectas, onduladas y en zigzag, que son las que se pueden ver en la foto, que son los materiales que están en exhibición actualmente. Y también caracterizó las formas, las pastas y las técnicas de manufactura y cocción. El conjunto está constituido por cerca de 7.000 fragmentos, sobre los cuales se pudieron reconocer como principales formas las ollas, cucos y platos de bases convexas. Las pastas son de textura laminar y porosa, las superficies están pulidas en todos los casos. Los motivos de las decoraciones son muy similares a los registrados en el área norte y la depresión del Salado en la provincia de Buenos Aires. La pasta incluye la incorporación de tiesto molido, también tienen grumos de hematita y magnetita, que son propios de los bancos de arcillas locales. Les contaba, sí, les vuelvo, las técnicas de decoración principalmente son de incisión en la pasta fresca, algunas también por impresión, y solo unas pocas tienen alguna pintura post-cocción, probablemente aplicadas por frotamiento de hematita. Vamos a la siguiente. La fauna del sitio fue clasificada originalmente por Eduardo Toni y Mónica Saleme, y el análisis formó parte de la tesis doctoral de Saleme en el año 1987. Más recientemente, junto a Paula Ecostegui, reanalizaron el conjunto de la fauna de porte menor, por un lado, y Muciolo analizó el conjunto correspondiente a los cérvidos. Se encontraron ciervo de los pantanos, venado de las pampas, coipos, cuises y peces. El análisis cuantitativo de los restos permitió reconstruir un patrón de subsistencia basado principalmente en el consumo de coipos y cuises, con un fuerte componente ictícola, principalmente silúridos. Los cérvidos también habrían sido consumidos, pero el análisis indica claramente que no fue el principal componente de la dieta.
Entre los cérvidos están principalmente el ciervo de los pantanos y en segundo lugar algunos elementos de venado de las pampas. Vamos a la siguiente. Vamos a ver los instrumentos. Óseos y líticos principalmente, que son los que forman parte de la colección. La mayoría están manufacturados sobre materia prima ósea y unos pocos, son los que están en la foto, sobre material lítico, lo cual es coherente con la disponibilidad local de los recursos naturales. Recordemos también que la madera, los juncos y la mayor parte de la materia orgánica no se conserva a lo largo del tiempo y por lo tanto no significa que no hayan sido utilizadas, sino simplemente que no se conservaron en el registro arqueológico o que no forman parte estrictamente de la colección. Respecto de la materia prima ósea, predominan los instrumentos elaborados por huesos de mamíferos y en menor medida algunas aves, y dentro de los mamíferos predominan los huesos y las astas de cérvido, nuevamente, ciervo de los pantanos y venado de las pampas. También hay 4 instrumentos, solo 4 sobre guanaco. Los grupos morfológicos principales que pueden haber ahí son puntas, cónicas, acanaladas y planas, biseles y tubos. Respecto de los materiales líticos, hay raspadores, raederas y numerosas, algunas lascas, más de las que están en la foto, y elaborados principalmente sobre cuarcitas y calcedonias, y en menor medida también hay algún registro de calizas silicificadas. Ahí también, me olvidaba de mencionarles un mortero de granito grande, que tampoco está en la foto. Por supuesto, ninguna de esas materias primas son ni locales ni cercanas. Provienen de las sierras de Tandilia y Ventañas al sur, o en el caso de la caliza silicificada y un afloramiento sobre el río Uruguay, o a unos 200 kilómetros del sitio. Vamos a la siguiente. El sitio 1, el sitio de restos humanos, que se ubica al sur del anterior, a solo unos 300 metros, pero que está separado claramente la actividad doméstica de la actividad ritual que implica estas inhumaciones. En las excavaciones esas de la década del 60, se recuperaron restos de 6 individuos, 4 adultos y 2 párvulas. Acá vemos en la imagen de la izquierda el dibujo que muestra la ubicación en la cual fueron hallados los restos. Este dibujo corresponde a esa publicación que les mencioné del año 75. Una particularidad de estas excavaciones fue que 3 de los restos humanos se excavaron utilizando la técnica paleontológica del bochón, es decir, que se excavaba alrededor del esqueleto, se lo bordeaba y luego se excavaba por debajo y se cubría con yeso como si fuera un fósil. El objetivo era conservar la disposición de los huesos. Así se conservan actualmente en el Museo de Mercedes. Los registros de las libretas de campo que revisamos indicaban que el estado de conservación de los restos ya era regular y que a medida que la excavación avanzaba hacia el este, que en la imagen es la parte de abajo de la diagramación, los restos se encontraban mezclados y muy alterados, posiblemente por la dinámica de circulación de un camino, una huella, que fue una de las cosas que permitieron la detección del sitio. Bueno, la posición primaria de los huesos sería esta que observamos en la imagen, de cúbito lateral derecho o izquierdo, según el caso, y flexionados en mayor o en menor medida. Otro dato interesante es que sobre los huesos se observó durante la excavación una delgada capa de color rojizo, probablemente la aplicación de hematita. Fíjense en el esqueleto 2, están señalados también la presencia de 2 cráneos. Arriba, junto a la cabeza, un cráneo de cánido, puntualmente clasificado por Prebosti como un Lucicium avus, es el que está en el dibujo, arriba a la derecha, que es una especie de zorro o perro americano ya extinguido. Y en el mismo esqueleto, a la altura del pecho, un cráneo de jaguar.
la presencia de cráneos de carnívoros como parte de los enterratorios prehispánicos es frecuente, pero no mucho. Así que es uno de los primeros registros que se hizo de este tipo de asociación. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la antigüedad de los sitios? Hasta ahora se realizaron solo 2 fechados radiocarbónicos, uno para el sitio 1 y otro para el sitio 2. Respecto del fechado para el sitio 1, se realizó a partir de un húmero humano y arrojó la edad que tienen ahí, que es una edad de 650 años antes del presente. Antes del presente significa 600 años antes de 1950 por método radiocarbónico. Y el sitio 2 se fechó a partir de un fragmento de Ciervo de los Pantanos y dio una antigüedad mucho más antigua del sitio 1, 1600 años antes de presentes. O sea que, prima facie, habría 1000 años de diferencia entre un sitio u otro. Pero los fechados son pocos aún y hay algunas observaciones importantes que hacer. Por ejemplo, y lo más importante, los restos humanos del sitio 1, que fueron extraídos en Bochón y llevados así al Museo de Mercedes, fueron laqueados en la década del 70, que era una práctica común de conservación museológica de ese momento, que a lo largo del tiempo se supo que no era muy bueno, no solo para la conservación del hueso, sino para la alteración de la composición mineralógica y de materia orgánica del hueso, por lo cual ese fechado es muy probable que esté rejuvenecido. Lo que se está fechando en realidad es una mezcla con la laca y no la antigüedad del resto óseo en sí mismo. Y respecto del hueso de ciervo, por otro lado, también hay que hacer una salvedad, es que no fue fechado un hueso de la colección del Museo de Mercedes, sino un sondeo realizado en 2009, que publicó Museolo en 2013, en el lugar donde había sido marcado por GPS por Petrocelli. Es probable que sea de la cercanía, pero realmente no hay forma de saber si realmente ese fechado corresponde al sitio excavado o son otros materiales. Bueno, son preguntas para seguir haciéndose. Vamos a la siguiente. Hola, Sonia. Disculpa. Sí. No, es que si podemos ir redondeando, perdóname, así le damos tiempo a Rodrigo también, Sí, para no por pasarnos supuesto. demasiado Sí. con el tiempo. Disculpa. Perfecto. Contextualizando el sitio. El sitio está ubicado actualmente en el parque, se sabe lo que se sabe a partir de la colección, y con las limitaciones que ello implica, y realmente habría que analizarlo nuevamente en el campo a partir de técnicas más actuales. Por ejemplo, no hay ningún tipo de análisis de restos vegetales que se podrían realizar como los que hicieron en la parte más al norte, y que, bueno, pasamos a las investigaciones que están haciendo en el Parque Nacional Predelta, y vamos a ver unos ejemplos de investigaciones actuales. Hola. Rodrigo, ¿venís vos ahora o sigue Sonia? No sé cómo se están organizando. Rodrigo. Uy, perdón, tenía mi Ahí va. micrófono apagado. Apagado, sí, por eso. Sí, Gracias. sí. Y como no veía la pantalla, Espera, ya vuelvo a la presentación. Perdón. Vamos. Bueno, voy a tratar de ser sintético, pero me gustaría abordar un poco los trabajos arqueológicos que venimos realizando en el Parque Nacional Predelta, que empezaron en el año 2006, como Mariano Bonomo había explicado al principio, y bueno, se desarrollan hasta hoy. El Parque Nacional Predelta corresponde a un área de más o menos 2.600 hectáreas,
que está ubicada en la ciudad de Diamante, de la provincia de Entre Ríos, y se localiza en el sector isleño, donde empieza el delta del Paraná. Ahí está la ubicación del Parque Nacional Predelta, pero antes de entrar en los sitios arqueológicos, en los hallazgos arqueológicos propiamente dichos del parque, me gustaría hacer mención sobre dos sitios que están muy cerca, más o menos 5 kilómetros de los límites de ese parque, y que venimos trabajando con nuestro equipo de investigación y que van a ayudar a contextualizar un poco y no dar la impresión de que los hallazgos dentro del parque están aislados de todo un sistema de sitios y de ocupación del área. Uno de los sitios es el Cerro Faral, que en la figura que anterior está al sur, unos 5 kilómetros al sur del área del parque. Ese sitio fue excavado por la licenciada Carolina Silva en el marco de su tesis doctoral en el año de 2014. Y por los materiales que ha podido exhumar del sitio, pudo hacer una correlación, sobre todo por el tipo de cerámica, el tipo de ocupación, con esa entidad Goya Malabrigo que Mariano Bonomo comentó al principio, la definió al principio de la charla, que representa esas poblaciones con una adaptación al ambiente fluvial que ocuparon el área del río Paraná, ¿no? Como no tenía una extensión más grande que el delta, el área de ocupación. Y ese sitio está fechado, tiene un fechado de carbono 14 de 830 años antes del presente. Y después otro sitio que me gustaría mencionar es el Cerro de las Pajas Blancas 1, que se cita en la provincia de Santa Fe, al norte, lo que sería el noroeste del Parque Nacional, y que es un sitio muy importante en la región, que ha sido, como pueden ver a la derecha, que ha sido objeto de investigaciones desde la década de 40 hasta la actualidad, y ha pasado por distintas etapas de la exploración arqueológica argentina, distintas tipos, formas de abordaje, y viene trayendo, aportando informaciones hasta el día de hoy. Un evento interesante que me parece mencionar fue, como había dicho, la excavación, los trabajos en el sitio empezaron en la década de 40, después, alrededor en principio de los años 2000, Bonomo y Politis lo han retomado, las investigaciones, hicieron planimetría, análisis de materiales, pudieron recuperar o hacer fechados radiocarbónicos que lo ubica la ocupación alrededor de 650 años antes del presente. Y en el año 2017, la Dirección de Patrimonio de la provincia de Santa Fe, a través de Luciano Rey, se ha comunicado conmigo y con Mariano para hacer un peritaje en ese sitio que había sido víctima de la acción de buscadores de tesoros. Entonces, en ese momento nosotros fuimos al sitio con Luciano Rey, con la policía, con la policía rural de la provincia de Santa Fe, un representante de las comunidades indígenas de Corona, y además lo que sería el tipo que hizo la excavación clandestina, y abrió un pozo de unos 25 metros cuadrados con por lo menos 3 metros de profundidad, y ocasionó una gran destrucción del patrimonio. Bueno, hemos visto que ha destruido parte de, restos materiales de cerámica y todo, y además de esqueletos humanos que se encuentran en el sitio. Y bueno, en 2018-2019 nosotros pudimos realizar una excavación, de 2018-2019, 2 campañas de excavación donde estamos recuperando información del sitio. Yendo al Parque Nacional, me gustaría comentar, conocemos 2 sitios dentro del área del Parque Nacional. Uno de ellos es el sitio arqueológico Cerro Tapera Vázquez, del cual Milagros ya hizo referencia cuando mostró los resultados de los análisis paleobotánicos, y yo voy a comentar un poco de los trabajos de excavación, lo que hemos encontrado en el sitio.
Bueno, el Cerro Tapera Vázquez se encuentra en el arroyo El Ceibo. Se ubica en una llanura de meandros contiguos, ese arroyo del Ceibo, y se emplaza sobre un montículo de forma elíptica que tiene más o menos 34 por 22 metros y se eleva 1 metro sobre el terreno circundante. Acá se puede ver, acá hay una vista del sitio y cómo se eleva del terreno circundante. Se realizó una excavación en el año 2008, donde fue posible excavar de 6 metros cuadrados en 2 sectores, en el área más elevada del sitio, del montículo, y se pudo identificar diferentes capas sedimentarias que conforman la secuencia estratigráfica del sitio. En general son sedimentos fluviales, depositación fluvial, con un poco de desarrollo pedológico. En la parte superior del sitio hay lo que serían los restos de una ocupación posthispánica, o sea, un puesto que fue ocupado hasta mediados del siglo XX, y se encuentran materiales propios de ese momento, bueno, botellas de vidrio, ladrillos, metales, en la estratigrafía. A partir de los más o menos 35 centímetros de profundidad hasta los 80, ahí sí se encuentra el material prehispánico, el material correspondiente a la ocupación prehispánica. Fueron obtenidos 2 fechados radiocarbónicos, uno de 650 años antes del presente y otro de 520, que a pesar de aparentemente o de estar invertidos con relación a la depositación sedimentaria, estadísticamente esos 2 fechados son equivalentes, o sea, no hay diferencias estadísticas que permitan separarlos, lo que nos estaría hablando de un único componente de ocupación y que no se puede tratarlo de manera separada. Con relación a la excavación, los materiales obtenidos en la excavación, como en todos los sitios de esa región, predominan los fragmentos de cerámica. Ahí esta tabla muestra solo lo que fueron recuperados en planta, no están lo que fueron recuperados en Saranda posteriormente, y ese número, por ejemplo, la cerámica de 2.958, cuando se considera los materiales recuperados en Saranda, además se va a 7.000 fragmentos. Una cosa es solo, bueno, se destaca la cantidad de fragmentos cerámicos, y una cosa para destacar en esta filmina es un artefacto lítico que es raro en la región, que corresponde a una mano de mortero hecha en arenisca, cuyos los trabajos, los análisis paleobotánicos han indicado la presencia de microrestos, o sea, una mano de mortero que ha sido utilizada para el procesamiento de recursos vegetales. Con respecto a la fauna encontrada en el sitio, en esa tabla en rojo van a ver tanto los elementos identificados, los taxones identificados, pero en rojo están lo que fueron presumiblemente consumidos por la población que ocupaba el sitio. Porque justamente son los que presentan, como pueden ver, marcas de corte o algún tipo de marca de alteración. Entre los más consumidos aparece el coipus, y después tenemos, bueno, capibara, gato montés, ciervo de los pantanos, y aves, como encontramos aves, y peces óseos. Lo que muestra bien un consumo de animales de una fauna vinculada con ese ambiente acuático. Con respecto a la alfarería, perdón, lo que vemos acá, bueno, ahí está una foto del Museo de la Plata, donde está Carolina Silva, que tuvo responsable, que trabajó en su tesis, viene trabajando en su tesis esa colección, esos materiales, y fue la responsable por el análisis y la reconstrucción de una de las vasijas encontradas en el sitio. Como les había dicho, es el material más conspicuo que aparece en el registro arqueológico, con más de 7.000 piezas.
por los estudios que ha llevado a cabo Carolina, se sabe que la tecnología alfarera se ha basado en la quema en una quema de... la tecnología alfarera se ha basado en la... Perdón. La tecnología alfarera utilizó para la producción de las vasijas quemas a bajas temperaturas o a corto periodo de tiempo y con mucha materia orgánica. La mayoría de la decoración la mayoría de los elementos que aparecen son alisados, pero se encuentran entre las decoraciones, la que predomina serían las decoraciones incisas, como podemos ver acá abajo. Tenemos el surco rítmico, que es muy típico, aparece mucho en ese sitio de esa región. Además, como ya habíamos visto, aparecen también en los sitios al sur, en la parte sur del delta, como había presentado Sonia también. Y una de las cosas características de lo que serían las ocupaciones Goya-Malabrigo, al cual ese sitio se asocia, sería la representación de animales en la cerámica. En ese caso, acá vemos un fragmento de apéndice que representa un tapir. Bueno, el sitio por las características de la tecnología alfarera, el tipo de ocupación, el rango temporal, cronológico que se ubica, y el tipo de economía que se puede ver, una economía muy adaptada a los ambientes fluviales, hace con que lo asociemos a esa entidad arqueológica que de alguna manera aglutina las ocupaciones de esa región llamada Goya-Malabrigo. Y me parece importante mencionarlo. Y bueno, el otro sitio que venimos trabajando dentro del Parque Nacional Predelta es el Campo Coronel Sarmiento, en el área del Campo Coronel Sarmiento, que es un área nuevo, fue recientemente anexado al Parque Nacional, corresponde a un área de 146 hectáreas, acá pueden ver en la figura, y está registrado el recurso cultural 673, que corresponde a unas cerámicas que fueron encontradas en la superficie del terreno y fueron registradas por Milagros Colombí y Carolina Silva en el año 2012. Ese sitio, los materiales que fueron encontrados ahí, el inicio de nuestro trabajo, se debe mucho a la buena predisposición y a la atención que pone el personal de parques en los recorridos. De hecho, fueron el personal de parques del Parque Nacional de Delta que ha detectado el sitio y nos ha llamado al laboratorio de arqueología para que hagamos un trabajo de investigación y de inspección en el área, ¿no? Antes de empezar a utilizarlo o explorarlo turísticamente, ese área nuevo del parque. Ahí solo para mostrar dónde hicimos las prospecciones, el área 1, que sería la pendiente baja, es donde se encontraron las primeras cerámicas, y donde está registrado, que registraron Milagros y Carolina, y el área 2 y 3 fue los lugares donde estuvimos nosotros haciendo las investigaciones más recientes en noviembre del año pasado. Como pueden ver, el área del mirador, que es el área 3, donde hicimos los sondeos y donde aparecieron materiales, es un área bastante elevado para la región, está arriba de los 40 metros sobre el nivel del mar, en comparación con la pendiente baja, donde también aparece cerámicas, que está abajo de los 20. Entonces estamos hablando de un sector del paisaje diferenciado de esas zonas más bajas, donde veíamos las construcciones de cerritos y que vemos viendo todas esas ocupaciones. Bueno, los 3 sitios que comentamos anteriormente se refieren a esas zonas bajas, y el sitio en Campo Coronel Sarmiento tiene los hallazgos ahí, tiene esa especificidad, y es interesante porque está mostrando, o nos puede revelar, la ocupación de otros sectores de ese área. Recién hicimos los primeros acercamientos, que fueron 4 sondeos que excavamos ahí en noviembre de 2016, donde pudimos, en el área donde se proyecta la instalación de un mirador, donde pudimos recuperar materiales arqueológicos, corresponde básicamente a fragmentos de alfarería y algunas rocas que todavía están bajo estudio.
Lo más destacable, bueno, en general es una alfarería con superficializada, y lo más destacable son dos fragmentos con incisos en zigzag y con pintura roja en el borde. Me gustaría, hablando un poco de conservación y planificación del uso de las áreas de los parques, me parece que el campo Coronel Sarmiento es un ejemplo y puede ser un proyecto interesante en ese área. Para hacer un manejo adecuado del área, lo que necesitamos es el conocimiento preciso acerca de aspectos como la magnitud, la abundancia, la diversidad y la distribución geográfica de los bienes materiales, los bienes arqueológicos en el área. Entonces, la investigación que estamos llevando a cabo, que empezamos a llevar a cabo en el campo Coronel Sarmiento, me parece que es un buen ejemplo de eso, donde vamos a poder hacer un relevamiento del área, y la idea es crear una herramienta cartográfica con GIS, de identificar los sitios dentro de ese sector, hacer esa cartografía y que esa cartografía sirva como una herramienta para la gestión y la planificación de la exploración dentro de ese espacio. Y que posibilite, a partir del conocimiento previo de la distribución de los sitios, la presencia de material arqueológico, posibilite predecir posibles alteraciones y con eso evitar o mitigar los impactos que podrían llegar a generarse, sea por la construcción de infraestructura, por la circulación de gente o por fenómenos ambientales, no sé, erosión, ese tipo de cuestiones, ¿no? Ya para ir cerrando un poco, entender el patrimonio, me parece importante también hablar de que entender el patrimonio arqueológico como recursos es fundamental para preservarlo, pero también para poder utilizarlo. El recurso solo puede ser explorado y preservado una vez que lo conoces. Me parece que el ejemplo de los trabajos que presentamos acá, que venimos realizando en los parques nacionales, y me gustaría mencionar además el trabajo realizado por Juan Castro en el Parque Nacional del Palmar, y que está empezando ahora Eduardo Apoliner en el Parque Nacional de Iguazú, son investigaciones importantes para delimitar y determinar, detectar y cuantificar también el patrimonio arqueológico dentro de esas áreas de protección, y a partir de eso poder establecer estrategias de su preservación, de su uso, de su transformación en recurso. Y parafraseando Icomos, para proteger es necesario conocer, para conocer es necesario comprender, y para comprender es necesario investigar. Entonces me parece que estas oportunidades de trabajos de investigación en conjunto con parques nacionales nos permite dar ese primer paso tan importante en cualquier área, ¿no? Y sintetizando todo lo que venimos presentando acá, solo para hacer un cierre, para mí, para nosotros, la importancia de los estudios arqueológicos en el área, que viene aportando elementos para reconstruir una historia de larga duración de las poblaciones indígenas que ocuparon esa región. O sea, estamos con los elementos, a través de la investigación arqueológica, estamos pudiendo reconstruir una historia de por lo menos 2000 años de profundidad, y que revela un proceso entrópicos de la relación entre las sociedades humanas y el ambiente, y de transformación, una transformación del paisaje que podemos detectar a través de las investigaciones arqueológicas. Bueno, en ese caso está la formación de los cerritos, sea por el acréscimo de materiales con la ocupación humana, o por el aporte intencional de sedimentos para elevar la superficie habitable, y realizar los asentamientos, conformar los asentamientos, esos asentamientos que también fueron espacios de múltiples actividades, que tenían actividades domésticas y rituales, en ese caso las rituales, bueno, como presentó Mariana, el entierro de personas, de antepasados en esos lugares. Entonces había esa múltiple funcionalidad de los sitios, además de probablemente tener servido también como los aterros y los montículos como zonas de producción de recursos vegetales. Y ahí viene una cosa importante de las investigaciones, que es
a las investigaciones paleobotánicas y con los restos, tanto microrestos como macrorestos, está mostrando también una cosa importante en el área, que es que la agricultura y el manejo de recursos vegetales cultivados se dio antes de la llegada, por lo menos un milenio antes de la llegada de poblaciones guaraníes al delta. O sea, esa información aporta una nueva visión sobre las ocupaciones del área y sobre las poblaciones que ocupaban ese área. Y nada, y reflejan modos de vida plenamente adaptados a la explotación de ese recursos acuáticos en un ambiente fluvial, caracterizado por una economía mixta de caza, pesca, recolección y agricultura en pequeña escala. Nada, me queda agradecer a la invitación, pero me gustaría hablar también brevemente, agradecer a Agencia, a CONICET, a Universidad Nacional de La Plata y la UBA por haber financiado y haber posibilitado las investigaciones que presentamos acá. Y agradecer a Pablo Canzanello, a Ana Martelli, a Lorena Pérez por habernos invitado a dar esa charla. Y bueno, empezó el Parque Nacional, bueno, ahí hay una lista grande de gente que nos ha ayudado en campo, y de compañeros, colegas de arqueólogos, otros biólogos que han participado de distintas etapas y han posibilitado que podamos llegar a arribar a esos resultados. Bueno, muchísimas gracias. Buenísimo, Rodrigo, y muchísimas gracias a todos, a Milagros, a Sonia y a Mariano. La verdad que súper interesante la presentación. Fueron surgiendo diferentes preguntas a medida que íbamos charlando, que iban presentando ustedes en el chat. Muchas se fueron respondiendo. Voy a hablar de las cosas que me llamaron la atención a mí, aunque sea como para dar inicio a esta sección de intercambio de preguntas, comentarios, o cosas que quieran compartir con nosotros y con el equipo de expositores. Para empezar, me sorprendió muchísimo todo el trabajo que hace Milagros con el análisis de los vegetales y esa pequeña información que va quedando en los elementos, ¿no? La verdad que no sabía que algo así tan específico era posible y me parece hasta mágico, diría, no sé cómo expresarlo. Me parece increíble y bueno, es buenísimo toda la información que pueden sacar a través de esos pequeños restos o, bueno, remanentes, ¿no? Y también me sorprendió mucho algo que mencionó Sonia, que había restos de huesos de guanacos. ¿Puede ser que mencionaste en un momento? No sé si te escuché bien. Si quieren en este momento, Mariano, Sonia, Rodrigo. En el sitio Río Luján, los artefactos, o sea, los que se transportan, los que se conservan a lo largo del tiempo, hay 4 que están hechos sobre extremos distales de guanaco, sí. Wow, mira. No, increíble, ¿no? No necesariamente es local, lo más probable es que no lo sea. Claro, más probable que no, pero es increíble también. Esto habla un poco también de las conexiones o viajes que hacían con otras culturas, ¿no? O ellos mismos, no sé. Claro, lo mismo con las cuarcitas, las materiales primas líticas, no son locales, son del centro sur de la provincia de Buenos Aires. Es Claro. lo mismo que con el caso de Guaná. Buenísimo, impecable. Bueno, y no sé si había una pregunta de un guardaparque que fue expositor en otras las charlas, que es Manuel Vázquez del OPDS, pero me parece que Mariano ya se la respondió por el chat, se nos adelantó. A ver, y si alguno de los participantes quiere hacer alguna pregunta o comentario, los invitamos a presentarse, a hacerla por el chat o abrir su micrófono si ustedes quieren. Yo estoy leyendo a ver si encuentro algo para aportar.
Si quieren puedo leer acá un poco la respuesta que le dio Mariano a Manuel, que hablaba que las construcciones de cerritos era una estrategia de asentamientos específicos para ocupar planicies fluviales que se inundaban recurrentemente. Su mayor estabilidad permitía la ocupación semi-sedentaria de ambientes inundables y el acceso a variados recursos que de otra manera estarían fuera del alcance. Todo esto empezó por la discusión de si estos sitios se usaban como tipo de defensa también, ¿no? Muy bien. Una cosita nada más que por ahí se puede mencionar es que en general en las crónicas del siglo XVI, digamos las primeras crónicas de la conquista, hay bastante mención a la belicosidad, digamos, de estas poblaciones, que eran bastante belicosos, que estaban en combate permanente, sobre todo para el caso de los guaraníes. Se mencionaba que, bueno, además que comían carne humana, que eran caníbales y demás, toda una serie de información que tenía algún sustento, pero que además fue utilizada para sustentar la conquista y posterior evangelización de la región. Entonces también a veces tenemos que ser cuidadosos a la hora de ver y analizar las crónicas, porque podemos estar reproduciendo un discurso generado de la conquista para justificar justamente gran parte de las atrocidades que se hicieron, ¿no? Perfecto. Luciano, ¿querés hablar? Esto de, en sintonía con lo que dice Mariano un poco, mi nombre es Luciano, estoy a cargo del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la provincia de Santa Fe y del Parque del Fuerte, en el sitio del Fuerte Santi Espíritu. Y sí, un poco también en el sitio nosotros hemos encontrado elementos muy similares a lo que está trabajando Mariano y Rodrigo, y gracias a los laburos de Milagro pudimos hacer en el diseño del Parque del Guión una huerta donde contemplamos esto de los fitolitos, y hicimos una huerta diseñada a partir del hallazgo de fitolitos, con maíz, con porotos, como estrategia didáctica, ¿no? También. Quería compartir eso e invitarlos también a que vengan a conocer y a trabajar lo que quieran. Buenísimo. Así como la paja blanca. Espectacular, qué linda idea. Me encantó. Acá un compañero del Parque Nacional del Palmar pregunta si han encontrado restos de vizcachas, que no han sido mencionados. Yo al menos no lo vi en la presentación. No. Ok. Sí, tal vez como por la distribución de la vizcacha podría haber sido también que esté en estas zonas, tal vez no tan en el delta, sino más adentro del territorio, ¿no? Bueno, muy bien. Sí, perdón, aparece básicamente en lo que es en los bordes, digamos, de la llanura, no en el sector de islas, de ahí del delta superior no hemos localizado restos. Perfecto. Sí, eso se condice bien con el hábitat que utiliza hoy en día la vizcacha también, ¿no? Perfecto. Bueno, no hay mucha, la gente está medio tímida, no hay muchas preguntas. Lo único, yo quería hacer un comentario, agradecerles lo último que mencionó Rodrigo, que es este intercambio de facilitar la gestión y generar como un vínculo con nosotros, con parques nacionales, o como mencionaba Luciano también desde su lugar en las áreas que ellos manejan desde la provincia también. Pueden ser reservas privadas, pero sí que es un intercambio entre la investigación y la gestión de áreas protegidas, ¿no? O sea, para... Habla. No, a mí me parece que eso es fundamental, que con la intención de los parques nacionales, además de empezar a dar más bolilla y encarar seriamente la parte de los recursos culturales como parte integral de los planes de manejo y todo eso, es fundamental, ¿no? Y creo que el trabajo ese en conjunto puede ser aportar informaciones para las reconstrucciones históricas, arqueológicas,
pero a la vez también pueden aportar una herramienta, como yo decía, una herramienta de manejo interno adentro de las áreas protegidas y ayudar, auxiliar de manera funcional a la toma de decisiones a la hora de ampliar la circulación de gente o lo que sea, ¿no? Yo creo que se pueden muy bien casar esos dos objetivos y hacer trabajos interdisciplinarios, además de, no sé, de arqueólogos, con biólogos, paleontólogos, geólogos. Se puede hacer grandes cosas utilizando y teniendo como recorte espacial y toda la estructura que brindan los parques, ¿no? Sí, buenísimo, Rodrigo, coincido, porque a veces uno piensa, bueno, algo tan inocente como abrir una picada o hacer un nuevo camino, pero hay justamente esto con lo que trabajan ustedes muchas veces no se ve, justamente porque está abajo de la tierra, abajo del sustrato, y en esos momentos es cuando hay que estar sobre todo muy atento para prestar atención a estos indicios y frenar inmediatamente cualquier cosa que esté sucediendo y llamar a gente como ustedes, gente de parques que se especializa en esto, y planificar a futuro, ¿no? No solo actuar sobre las cosas que van apareciendo en el momento, sino hacer una planificación. Sí. También Me parece que puede predecir, puede hacer, puede construir herramientas predictivas. Eso me parece interesante, ¿no? También me parece interesante poder aportar al tema educativo, digamos, desde los centros de interpretación de los parques. Por ahí que nuestra información llegue a todo el público que lo visita y que sepa y que se entere de las investigaciones actualizadas sobre lo que estamos haciendo. Porque por ahí eso, digamos, es difícil que llegue, digamos, por eso la importancia de esta charla en la que todos pongamos en común lo que estamos haciendo, me parece interesante para que después esto sea insumo para material educativo, para actividades de extensión que nosotros también estamos realizando siempre y estamos muy comprometidos en esa, digamos, en esa área también, digamos, no solo de investigación, sino también de extensión y de difundir todo lo que nosotros estamos haciendo en el centro de investigación. Sí, totalmente, que me gustó mucho este mensaje que transmiten ustedes, que bueno, fue también el título de la charla. Para conservar, hay que conocer, ¿no? Es un poco eso y transmitirle, no solo desde el ámbito científico, sino a todos, a toda la población, a todos los ciudadanos. Y creo que desde Parques tenemos un poquito ese lugar a través de los centros de visitantes de los parques de comunicar y dar a conocer toda esta información, toda esta historia que en definitiva es nuestra, ¿no? Es apropiarnos de toda esta historia del territorio. Si les parece, le voy a pasar la palabra a Guillermo Martín, que es el director de la Coordinación Regional Centro-Este de Parques, como para ir dando un cierre. Yo me despido acá, voy a silenciar mi micrófono. Muchas gracias a todos. Y Guille, si querés tomar la palabra. Bueno, gracias. Desde ya, gracias a todos. Maravilloso lo que presentan. Tiene una lógica con el territorio muy clara. A veces entender lo que pasa, lo que pasó durante miles de años nos hace entender mejor lo del presente. Realmente el territorio tiene un modelado vinculado a todo lo que pasó y no sé si a favor o en contra, a veces tiene ese modelado del pequeño espacio en que está es el presente que vivimos y que es tan intenso y que no siempre modela para el lado que queremos. Y en lo que dicen recojo claramente lo que menciona, lo que dijo Rodrigo sobre la posibilidad de entender y predecir, porque nuestra capacidad de destruir es muy instantánea, muy rápida y muy fácil actualmente por las tecnologías. Y bien, tenemos que tener la inteligencia, ustedes tienen los conocimientos, hay muchos otros conocimientos de otras ciencias que nos hacen entender el territorio y deberíamos ser tan responsables como para manejarlo mejor y manejarlo integralmente. Entre todas las disciplinas, ya acumulamos tanto conocimiento, tiene que ser para mejor, ¿no es cierto?
Me encantó lo que agregó Luciano con respecto a Santi Espíritu. Tuve oportunidad de conocerlo hace unos años, hace el lugar, el sitio hará 5 años, creo, 6 años, y me pareció genial el lugar. Y si encontráramos algunos, a ver, al lado de este gran espacio, esta gran depresión que implica el corredor fluvial, que es el medio que ustedes estuvieron describiendo, si encontramos algunos sitios en donde poder hacer esas grandes centros de interpretación, o agregar a los centros de interpretación que existen, pero que sea una componente infaltable, dinámica, atractiva, donde se puedan ir agregando los nuevos conocimientos, las nuevas interpretaciones sobre estas civilizaciones, estos pueblos, y también sobre los investigadores que mucho hacen, mucho esfuerzo hacen a lo largo de su vida. Eso sería como más integral, ¿no? Como para uno, cuando mira un espacio, lo mira de acuerdo a lo que interpreta, y entonces si les damos más oportunidades para interpretar, ese espacio va a ser más rico. Y por otro lado, me gusta decir que va a ser más valioso, no en términos de dinero, sino valioso en términos integrales. Porque los espacios son lo que contienen y lo que nos dan, que no es solamente los bienes inmediatos, es mucho más. Así que, no, solo para cerrar quería decir esto. Todos debemos aprender a adaptarnos al medio y nuestros parques han sido, son y quieren ser sitios donde se produce el eje, el impulso de importantes investigaciones. Sí, después esas se coordinan con las provincias, con todo el afuera, con todos los otros espacios, entonces nosotros vamos a estar muy contentos de que haya una red que sirva para aprender y para muchas cosas más. Así que cierro acá. De nuevo, muy agradecidos, el esfuerzo de ustedes vale muchísimo y trataremos de seguir agregando dimensiones a nuestras charlas y a nuestro trabajo.